Último informe de las Naciones Unidas sobre Nicaragua señala que la crisis de derechos humanos sigue siendo grave y que los homicidios de las fuerzas de seguridad continúan. Como nos informa Valesca Rivera, fue rechazado por el asesor del gobierno Valdras Yasky, quien dice que carece de veracidad. Este martes se presentó en la Organización de Naciones Unidas un informe amplio de la crisis en Nicaragua que detalla la alta comisionada de ese organismo, Michelle Bachelet. En su intervención destaca que en nuestro país existen homicidios corroborados de opositores al gobierno. Como da cuenta el informe presentado por mi oficina, entre agosto de 2018 y julio de 2019 se continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Sin embargo, desde que se reanudó el diálogo entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a finales de febrero del 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis. Resulta, sin embargo, preocupante que en el momento de finalizar el informe, mi oficina haya recibido información corroborada sobre algunos homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua entre junio y julio del 2019. En al menos 3 casos, 2 de ellos ocurridos en el municipio de Trojes, Honduras, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas del 2018. Por su parte, el vicecanciller Valdras Yasky negó todos los hechos y reiteró que en Nicaragua no se ha encarcelado ni se ha asesinado a opositores del gobierno, sosteniendo el discurso estatal del llamado golpe de Estado, asegurando que es un informe parcializado que no toma en cuenta el terrorismo, los asesinatos y torturas que se realizaron. Asegura que fueron realizados por protestantes. Es un indicador del daño que hace a la comunidad internacional la narrativa sesgada y manipulada proveída por organizaciones politizadas que son recogidas por esta comisión y otras organizaciones como la CIDH sin un análisis serio de esa información. Es por eso que el Estado de Nicaragua reitera su rechazo tanto a la resolución 40/2 del Consejo de Derechos Humanos como al informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. En relación a las reiteradas denuncias de asesinatos al norte del país, la alta comisionada Michelle Bachelet ha solicitado al gobierno de Nicaragua se realice una investigación urgente. Insto a las autoridades que investiguen de manera urgente estos crímenes y sancionen a los responsables. Por otro lado, los actos de tortura y malos tratos contra los manifestantes detenidos han sido recurrentes. Según la información recopilada, las condiciones mejoraron al inicio del 2019 cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja comenzó a visitar los centros de detención. Desde el 11 de junio del presente año, cuando la casi totalidad de las personas detenidas en el contexto de las protestas fueron liberadas por el gobierno, las denuncias de violaciones a la integridad personal dentro de los centros de detención han sido esporádicas. Bachelet destacó también la severa represión a los espacios cívicos, a la libertad de expresión y asociación. Asimismo, los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes, que adoptaron posturas críticas hacia el gobierno, no han dejado de ser acosados, estigmatizados y amenazados por la policía o por elementos progubernamentales. Señor presidente, la respuesta institucional a las violaciones de derechos humanos mencionadas ha sido insuficiente. Me preocupa la información recibida sobre la falta de independencia del órgano judicial y del Ministerio Público en estos 17 meses. En el informe se detallan patrones de violación a las garantías del debido proceso de quienes fueron investigados, procesados y sentenciados por hechos ocurridos en el contexto de las protestas. Con la excepción de un solo individuo beneficiado por la reciente amnistía, mi oficina no tiene conocimiento de ninguna otra investigación, procesamiento o condena contra los miembros de las fuerzas de seguridad o elementos armados progubernamentales. Hasta este momento el sistema de justicia en Nicaragua no ha garantizado la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos. La disidencia. Los informes de estos organismos y otros muestran con evidencia el uso desproporcionado de la fuerza, el uso de francotiradores, y que la gran mayoría de las víctimas fatales son manifestantes que protestaban pacíficamente, no de manera violenta. Cualquier salida razonable a la situación que actualmente enfrenta Nicaragua
debe restablecer plenamente el derecho a la protesta social. La protesta social no puede ser vista como una amenaza, pues es un elemento esencial de la existencia, consolidación y defensa de la democracia. El informe se publicó el pasado 6 de septiembre y fue expuesto este 10 de septiembre en Ginebra, en la 42 Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. Para Acción 10, Valesca Rivera.